Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este tercer seminario del ciclo Compromiso Social y Derecho Ambiental, el legado de Abel Lacalle, que estamos organizando la Fundación Nueva Cultura del Agua pues, a lo largo de este año, en el que estamos recordando pues, el legado que ha sido tanto abundante como diverso y además importante de Abel Lacalle Marcos, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Almería, especializado en Derecho Ambiental de la Unión Europea, socio fundador de la Fundación y que presidió su junta rectora pues, entre 2015 y 2023 y ejerció como abogado en activo pues, hasta su fallecimiento en diciembre pasado, ¿no? El 18 de diciembre de 2024 en Almería. Este es el tercer seminario de un ciclo total de 6 y en este tercer seminario, que se titula Se escribe agua, se lee democracia, contribuciones jurídicas por una nueva política del agua, lo han coordinado Francesc Larroca y Graciela Ferrer, y le vamos a dar la palabra a Francesc para que nos explique un poco pues, el marco de este seminario. Es que, Francesc, cuando quieras. Gracias. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, Sí, sí. un momentito. Vale. Sí, ya lo veo. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Como denunciaba Julia, quería explicar un poco el contexto del programa, ¿no? Se escribe agua, se lee democracia, es el lema que propuso la iniciativa Agua en 2015, cuando es la primera iniciativa legislativa popular en el Parlamento Europeo en defensa de la gestión pública del agua en un momento en que las privatizaciones, como ahora también, estaban a la orden del día. El subtítulo Contribuciones jurídicas para una nueva política del agua hace referencia a una parte de la actividad de Abel, que como sabéis siempre tenía el derecho como punto de partida, pero que iba mucho más allá de las intervenciones ante los tribunales, algunas de las cuales hemos recordado y se recordarán en otros seminarios. En este caso, queríamos hablar de otro tipo de intervenciones. Este seminario tiene un marcado carácter territorial, centrado por una parte en Extremadura y por otra parte en el País Valenciano, en la cuenca del Júcar. Decía que más allá de la acción en los tribunales, Abel fue una pieza fundamental en la formación de los propios miembros de la fundación en materias jurídicas y también, y eso es el tema de mi presentación, de mi breve presentación, porque lo importante es lo que venga a continuación, también una pieza fundamental en la creación del Observatorio de las Políticas del Agua, que nació como observatorio de la Directiva Marco del Agua. He rescatado una presentación de junio de 2007 en el cual se presentaban en Madrid eh, los resultados del seguimiento que habíamos hecho de la Directiva Marco del Agua. Tiene algunas cosas que, bueno, al menos yo tenía muy olvidadas y que tienen cierto interés. Por ejemplo, la dimensión internacional, eh, en colaboración con la Fundación Aquanet, una fundación que se creó específicamente con la misma perspectiva que teníamos en la Fundación Nueva Cultura del Agua, pero con ámbito europeo, y a partir, o como socios no estábamos personas, sino entidades de diversos países de Europa. Tuvo una vida relativamente corta, sobre todo por los problemas internos de algunos de los partners, pero en esta edición del 2007 comparten la, compartían el proyecto de seguimiento de la Directiva Marco. De hecho, el proyecto original en nuestro país o en la península ibérica era Observatorio de la Directiva Marco del Agua, que después se transformó en el actual
OPA o Observatorio de las Políticas del Agua. Hay una edición, una, sí, una segunda edición, diríamos, de esta transparencia, porque estos resultados se presentaron también en un seminario en Roma, pero aquella está en inglés, y, perdón, y aunque tiene algunos detalles más cuidados que esta, he preferido rescatar esta porque está en castellano. Solo voy a utilizar dos diapositivas además de esta. El, el proyecto, que fue intenso, tenía una doble estructura, como veremos a continuación, y destaco aquí los aspectos temáticos. Graciela Ferrer se encargó de la metodología, Abel Lacalle de los aspectos institucionales, Domingo Baeza y en realidad Narcís Prat també y Antoni Muné, que sí que figuran en la versión internacional del estado ambiental, yo mismo de los aspectos económicos y Leandro del Moral de la integración. Hay que situarnos en contexto. El proyecto se inicia a partir de 2005, estas son las presentaciones en 2007, y es el momento en el cual, después de eh, resistencias, más que resistencias, una reacción activa frente a la aprobación de la directiva en 2000, está gobernando el PP con Aznar a la cabeza. En el 2001 se aprueba la Ley de Plan Hidrológico Nacional y estamos viviendo en un momento de confrontación abierta entre lo que se impulsa desde la nueva cultura del agua y la defensa a ultranza del estructuralismo hidráulico, que genera en muchos territorios los conflictos que muchos de vosotros habéis vivido en primera persona. Cuando cambia el gobierno a partir de 2004, ya se ha traspuesto deprisa y corriendo la directiva, aunque no se ha asimilado, y el nuevo gobierno empieza a acelerar para recuperar el retraso. Publican los informes del artículo 5 y sobre esa base nosotros empezamos a analizar una serie de aspectos, básicamente los que figuran ahí, con este doble enfoque temático y territorial. El temático es el que he mostrado antes, y el territorial tiene su importancia, sobre todo porque es un aspecto mm, comprometido e innovador, puesto que participan directamente las personas que están involucradas en los movimientos sociales de los distintos territorios. Como veremos luego, cuando Graciela exponga el caso del Xúquer Vinalopó, en este contexto en el cual todavía está vigente el trasvase del Ebro, toda la península está en efervescencia, y es cuando iniciamos este proyecto que, como sabéis, ha tenido larga vida. En ese contexto, Abel asume no solo el análisis jurídico de la directiva, sino también otros aspectos relacionados con su aplicación y que, como veremos más tarde, enlazan con otros aspectos temáticos que tratábamos otras personas. He rescatado también, esto es un poco posterior, es de 2008, del panel científico-técnico de seguimiento de la política de aguas que organizó la Fundación, yo creo que sobre todo de la mano de Leandro del Moral, en Sevilla, y se encargaron una serie de informes que se presentaron en aquel momento. El título lo he puesto yo. La transposición de la directiva fue incorrecta e incompleta, que era casi un latiguillo que Abel decía, repetía allá donde iba, porque en aquel momento todavía teníamos cierta esperanza de que se corrigieran las deficiencias de la transposición. Algunas se han corregido, otras siguen en igual. Una de las cosas, no lo voy a leer todo, pero lo que critica aquí básicamente es el proceso de transposición, pero que es muy revelador del momento en el que vivíamos. Es decir, aprobada la directiva en 2000, el plan hidrológico en 2001, con 3 años
a final de 2003 para transponer la directiva, el PP dejó agotar los 3 años de plazo y la transpuso en una ley de acompañamiento, con apenas participación y con notables errores, cuando no insuficiencias, por decirlo de alguna manera. Pero en este marco trabajamos y analizamos, como decía antes, los primeros informes del, eh, del artículo 5. A partir de ahí surgieron una serie de cuadernos bajo el paraguas del Observatorio de la Directiva Marco del Agua, entre los cuales Abel dedicó uno al análisis de excepciones de los objetivos ambientales, porque identificó que precisamente eran las excepciones donde había que poner el foco para evitar que se pervirtiera en demasía la aplicación de la directiva. Y de hecho tuvo eficacia y algunas de las obras hidráulicas, por ejemplo, o algunos de los intentos de continuar con la vieja política, se vieron frenados o se vieron evitados cuando se advertía a las confederaciones que estaban en flagrante contradicción con la directiva. Con lo cual, esta identificación de las excepciones como un elemento clave nos ayudó bastante. Quería señalar otra cosa, y es que Abel, como sabéis, los que lo habéis conocido, tenía una capacidad extraordinaria de cooperar, de colaborar con otras disciplinas, con otras personas. En el propio OTMA, aparte del cuaderno primero que había señalado, se publicó también uno sobre caudales ecológicos, con la colaboración de Graciela, y otro, en otra serie, pero que también es importante, sobre participación pública, un poco después, ya con la experiencia de lo que habíamos vivido en los primeros planes. El observatorio, como decía antes, sobre este pilar jurídico que aportaba Abel, continuó su andadura, y aquí he recogido una serie de portadas de los informes y de distintos documentos, en muchos de los cuales hay algunas aportaciones de Abel, porque siguió manteniendo ese análisis crítico de la aplicación de la legislación y de sus variaciones, porque hay que recordar que en 2007 llegó la de inundaciones, en el 2012 se presentó el blueprint, y continuamos, ahora tenemos sobre la mesa el documento sobre resiliencia hídrica. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Francés. Aprovecho también para decir que, porque no lo he dicho al principio, ¿no?, que eres socio fundador y actual vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, doctor en Economía, que ha sido profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, y profesor también, Jean Monnet, de Política Ambiental en la Unión Europea hasta tu jubilación, ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente intervención, en la que vamos a contar con Álvaro Jiménez García, que es técnico superior de Medio Ambiente en la Diputación Provincial de Badajoz, en el área de transición ecológica, licenciado en Ciencias Ambientales e ingeniero técnico de telecomunicaciones, cuya carrera profesional se ha centrado en el agua y en las políticas públicas ambientales. Ha sido durante 7 años gerente de Promedio, y entre 2019 y 2023 director general de la Junta de Extremadura, responsable de las políticas del agua, que fue cuando trabajó con Abel en la Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura, que es de lo que nos va a hablar a continuación Álvaro. Así es que cuando quieras. Muchas gracias por tu presentación, y muchísimas gracias a la Fundación por la oportunidad, por crear estos espacios de recuerdo y por tener la oportunidad de poner un granito de arena en ellos. El proyecto del que hoy voy a hablar, pues es para mí uno de los proyectos más importantes en los que he trabajado en mi trayectoria profesional. Necesitaría horas para hablar del trabajo de Abel en ese proyecto. Fueron casi 3 años de trabajo,
La ley finalmente se tramitó, se aprobó y entró en vigor en marzo del 23, así que fueron además exitosos, aparte de muy enriquecedores. Innumerables reuniones, videoconferencias, llamadas de teléfono, WhatsApps, ¿no? Ya sabéis que a Abel no le gustaban los WhatsApps. Y bueno, por contextualizar personalmente cómo yo llegué a trabajar con Abel en este proyecto, contaros brevemente que lo conocí creo que sobre el año 2012 en algún foro, en algún debate, lo escuché, pero no fue hasta más o menos el año 2017 cuando tuve oportunidad de recibir de él una de esas pequeñas clases magistrales que él tenía la habilidad de dar en cualquier momento y contexto. De hecho, coincidimos en un trayecto en coche de media hora sentados los dos en la parte de atrás y ahí pues me habló de participación, del derecho comunitario ambiental, incluso me apuntó unas notas en medio folio. Yo en aquel momento me dedicaba a la gestión de los servicios locales, a esta gestión que te requiere mirar todo el rato para abajo y no mirar para arriba. Así que no tuve oportunidad de hacerle mucho caso, pero eso de alguna manera pues se me quedó ahí en la recámara, ¿no? Y en el año 2019, cuando tuve la oportunidad de ocupar esa dirección general con las competencias en políticas de agua en la Junta, recibí el encargo a finales del 2019 de preparar un borrador de anteproyecto. Pude contar con Abel, pude contar además con Nuria Hernández Mora y con Alba Ballester y nos pusimos a trabajar. Vino de esa conversación de media hora, vino que yo me acordara de pedirle que trabajara conmigo y le gustó la idea. Él también tenía además una vinculación especial y familiar con Extremadura, así que le hacía ilusión. Por contextualizar además el momento, pues esto era principios del año 2020, nos coincidió con el inicio de la pandemia, poco después el inicio de lo más fuerte de la sequía, por agosto creo que del año 2020 además el inicio de su lucha por su salud, así que pues esas cuestiones marcaron además el trabajo. Como decía, el trabajo fueron 3 años, pero el primer año lo voy a pasar casi de largo porque fue el proceso participativo donde él tuvo una colaboración, pero no es donde estuvo su principal trabajo. Su principal trabajo fue posteriormente al proceso participativo en la elaboración del anteproyecto. Por dar unas pinceladas de los problemas que se identificaron en ese proceso, ya los habíamos más o menos puesto sobre la mesa unos y otros los que nos dedicábamos a esto, pero es verdad que hasta ese proceso no habíamos tenido la oportunidad de trabajar en Extremadura de manera un poco reglada en debatir sobre los problemas, en acotarlos y, en lo más importante, en debatir e identificar medidas que luego fueran transportables a un texto normativo. El trabajo que yo destaco aquí para empezar de Abel fue el puente entre lo que emanó del proceso participativo al primer borrador del articulado. Él se inventó, o si lo traía de antes, no lo sé, pero allí apareció con el concepto del mandato y nos explicó esta definición y lo utilizamos como un instrumento para traducir y para generar una trazabilidad entre lo que habíamos establecido como medidas para resolver los problemas y lo que serían preceptos normativos. Para mí tuvo mucha importancia esta metodología de trabajo, que se esquematizaría de esa forma, porque nos permitió, por una parte, explicar en foros donde los oyentes no tenían un perfil jurídico como yo mismo, ¿no? Como el gabinete de la consejera, como muchos técnicos de la Junta y a otros órganos externos, ¿no? Entonces esto nos permitía, por un lado, explicar qué hacía el articulado a través de esos mandatos que estaban redactados en un lenguaje más comprensible y vinculados no solamente a lo mejor con un artículo, sino con varios artículos. Y por otra parte, nos garantizaba una trazabilidad. A modo de ejemplo, pues esos son dos de los problemas y las medidas que se identificaron y luego el traslado al articulado del texto con una legislación de base que él se preocupó por estudiar y por anotar para cada uno de esos mandatos. Y esto es parte de una Excel inmensa donde donde están de hecho todavía las 80 medidas, de las cuales luego finalmente pasaron al texto unas 60 más o menos. Las que no pasaron, pues no lo hicieron por cuestiones de imposibilidad de cuestiones de competencia.
Entonces, pues para mí esto sin duda fue uno de los primeros legados de él en el proceso, un legado invisible, porque esto no está trasladado al texto, pero sí que quería compartirlo como una parte importante en la parte de la metodología del trabajo. Pasando a lo que es el texto, en sí la ley, para quienes conozcáis a Abel, pues os daréis cuenta si la leéis que entera en sí misma es un legado de su forma de pensar, de trabajar, ¿no? Pero sí que quería destacar algunas cosas, sin ánimo de entrar en un texto jurídico, sí que me he anotado, he pasado algunas diapositivas con algunas cosas que creo que son especialmente su seña de identidad. Y empezamos por ahí, por la exposición de motivos. He señalado esas frases que, que él redactó. Nosotros le pedimos que redactase la primera parte de la exposición de motivos. Y entonces, pues él con cariño plasmó esa concepción del agua, ¿no?, como un ecosistema vivo, relacionándolo con los intereses desde el derecho de la Unión Europea, el Estado, las entidades locales y vinculándolo con la necesidad de la cooperación, la transparencia y la participación, ¿no? Y ahí si leéis ese texto, esos primeros 4 o 5 párrafos son suyos prácticamente en su totalidad, que no se movieron casi ni una coma, ¿no? He de decir que él se sorprendió cuando le presentamos el primer borrador al equipo, al gabinete de la consejera, y él estaba un poco temeroso de que una vez que el texto llegara a la parte administrativa, pues le dieran un montón de recortes y de cambios por alguna experiencia previa que él había tenido con otro trabajo, ¿no? Y se sorprendió de que no fue así. De hecho, yo diría que básicamente el 80% de lo que él propuso fue lo que finalmente se llevó a trámite, ¿no? Y en parte el éxito pues fue por esa capacidad pedagógica suya que no solo nos convenció de muchas cosas, sino que consiguió que lo entendiéramos y por ese recurso del mandato que antes os comentaba. Otro de las señas suyas de la ley es el concepto de dominio público hídrico. Teníamos el reto de integrar el desbordamiento que la visión ecosistémica de la gestión del agua ocasiona sobre el concepto tradicional de dominio público hidráulico, ¿no? De superar esa insuficiente transposición de la que antes hablaba Francesc. Entonces, la idea que él tuvo fue utilizar este término fundamentado el uso en el principio de interpretación, es decir, reinterpretábamos la directiva, ya que no lo había hecho el Estado, en la comunidad autónoma, para ampliar el límite del concepto tradicional de dominio público hidráulico. Bueno, esto podéis imaginaros la cantidad de observaciones, de sugerencias, por no decir quejas, que tuvo en las distintas fases de información pública del texto, ¿no? Desde todos los ámbitos. Pero oye, que os habéis equivocado, veo una errata en el texto, creo que estáis usando mal el concepto. Y la de veces que le tuvimos que pedir a Abel que nos lo explicara, porque claro, luego teníamos que nosotros traducir algo de lo que nos convencíamos en las reuniones, pero que luego era un poco complejo de explicar. Incluso el dictamen del Consejo de Estado también advierte sobre la no necesidad de utilizar este término. Y perdonad un segundo que está sonando aquí una cosa que la voy a cerrar. Entonces, eso nos obligó a aclarar el uso en la propia exposición de motivos para evitar problemas, pero nos mantuvimos firmes y dejamos el término en la ley. Nos parecía una elegancia jurídica estupenda, ¿no? Ese cuidado de las palabras que detrás de ellas traen una reflexión profunda. Otro de los diseños jurídicos que él hizo fue el sistema de información del agua urbana. Nosotros queríamos una herramienta no solamente de transparencia, sino que de verdad fuera una herramienta de democratización del uso de la información, ¿no? Que fuera una herramienta que permitiera bidiccionalidad, doble dirección entre la ciudadanía y la administración, que sirviera para que la Junta aglutinara la información de los servicios locales del agua, pero que a la vez sirviera para que los ayuntamientos reportaran automáticamente información todos los años y que la ciudadanía pudiera consultarla, ¿no? Él diseñó esa estructura y además esbozó cómo el reglamento condujo, dirigió, obligó de alguna manera a que el reglamento, cuando se desarrollara, lo hiciera en los términos que en ese momento creíamos que eran los adecuados.
el nombre también he de reconocer que lo puso él en esa herramienta. Y como herramientas para la ciudadanía, pues hay muchas en la ley, pero también quiero destacar este artículo, la acción pública. Es quizás el artículo que con menos números de palabras tiene más potencia. Él nos advirtió que en el año 2021 una sentencia del Tribunal Constitucional por una ley ambiental del País Vasco pues había declarado inconstitucional el uso de este instrumento en cuestiones medioambientales. Entonces nosotros sorteamos ese problema argumentando que en este caso no se trataba de una ley ambiental, sino de servicios del ciclo urbano del agua, para lo que sin ninguna duda tiene competencias la comunidad autónoma. Y la potencia de este artículo, para quien no controle estas cuestiones, pues es tal como de que un ciudadano o una ciudadana puede, sin tener que demostrar que es interesado, que le supone, que no tiene ningún tipo de interés, puede exigir que se cumplan cualquiera de los preceptos que entienda que no se está cumpliendo de la ley, como por ejemplo que no se respetan las normas del sistema de información del agua urbana, ¿no? Otro de las creaciones con las que él resolvió un problema que le planteamos es enlazar agua y medio ambiente. Nosotros creíamos que la consejería que tuviera las competencias en medio ambiente tenía que tener las de las políticas hídricas y la de las obras también hidráulicas. Entonces, hay una conexión que dificulta mucho que esas competencias se separen en el futuro. Y eso está en los artículos 5, 6 y 7 en distintos preceptos, y también fue un diseño suyo. Y por último, para cerrar esta parte de las anécdotas de los instrumentos que él dejó en la ley, destaco esta definición, la definición del reuso. Esto tiene un impacto absolutamente menor, esto es meramente anecdótico, pero denota esa forma suya de pensar, de cuidar las palabras, de reflexiones muy maduradas detrás de cada uno de los términos. Yo personalmente, en el trabajo que hicimos con Abel y con el jefe de servicio de régimen jurídico de la Junta para adaptar la norma, el borrador, al camino de la administración y para evitar que tuviera problemas, pues me encontré con horas y horas de conversación sobre párrafos, sobre expresiones. No tenía ni idea que el trabajo jurídico podía dar tanto de sí. Y uno de esos ejemplos es el uso del término reuso en vez de reutilización. Él propuso la utilización de este término, y como pasó con el, con el de dominio público hídrico, pues nos encontramos con multitud de comentarios, de observaciones. El Consejo de Estado también se pronunció sobre ello. Nos decían que la Real Academia de la Lengua que no reconocía este término, pero aún así yo aquí reconozco que flaqueé. Hubo un momento dado que yo le sugerí, oye, Abel, ¿y si lo quitamos? Que parece que está dando mucho que hablar y tampoco es plan, pero me volvió a convencer porque él decía que en la documentación técnica y sobre todo internacional, pues era un término ampliamente utilizado, y que los diccionarios no tenían por qué ir a remolque que el derecho no tenía por qué ir a remolque de los diccionarios, ¿no? Así que lo dejamos, y efectivamente aquellos que decían que cuidado, que tal, pero no dijeron nada más. No pasó nada y ahí está el término perfectamente plasmado. Y bueno, hay muchísimas otras anécdotas, hay muchas otras herramientas que él vertió y trabajó en diferentes apartados de la norma. Es una norma muy pequeñita, son 34 artículos, ni siquiera la quisimos dividir por títulos, son capítulos, pero su huella está en muchísimos sitios, ¿no? Por ejemplo, en la redefinición del ciclo urbano del agua, incorporando el drenaje sostenible, que ahora es una cosa que todo el mundo ve lógica, pero que en aquel momento pues también era novedosa. En la traslación del derecho humano a un artículo específicamente para proteger a los colectivos vulnerables y asegurar que tienen un suministro mínimo. En los principios de la gestión cooperativa y sostenible,
en un diseño de alianzas organizativas, porque en ese proceso de participación, pues una de las cuestiones que salía reiteradamente era que las administraciones no nos poníamos de acuerdo, que hacíamos cosas por separado, que duplicábamos esfuerzos. Entonces, hay un diseño jurídico importante de lo que él llamó un capítulo, la administración del agua, y que incorpora, por ejemplo, pues la forma jurídica que hasta ese momento no se le había dado a los sistemas de gestión supramunicipal del agua. En Extremadura hay una tradición de uso de mancomunidades y ya también muy amplia de los consorcios para gestionar servicios agrupados a los pueblos pequeños, pero esto no tenía un encaje jurídico. Y Abel por primera vez pues lo plasmó en la ley y por primera vez esos entes tienen delimitadas sus competencias y tienen una definición que de alguna manera creíamos que los iba a proteger frente a ideas que habían surgido en el pasado de eliminarlos para abrir más paso al sector privado, ¿no? Em, También articuló convenios de colaboración entre la comunidad autónoma y las entidades locales como un marco jurídico necesario que entendíamos de cooperación que hasta ese momento, pues no es que no existiera, pero no estaba regulado y algunas veces es verdad que no existía, ¿no? Se entregaban infraestructuras sin esos convenios tan necesarios para garantizar la sostenibilidad de la gestión. Definió una planificación al ritmo de la planificación hidrológica sexenal cada 6 años, no solamente a nivel autonómico, sino también a nivel local. Es una obligación que le dejamos a los ayuntamientos de la mano de las diputaciones para planificar sus servicios. Y bueno, incorporó el principio de recuperación de costes, dándole a la comunidad autónoma la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad económica de los servicios. Y bueno, no me quería pasar del tiempo que teníamos, pero dos reflexiones finales para cerrar, casi personales. Para mí este trabajo, lo decía al principio, ha sido uno de los más bonitos que he tenido. Ha sido un máster jurídico, he aprendido muchísimo. Yo no tengo perfil jurídico, pero ha sido una oportunidad para acercarme a ese trabajo de desarrollo de una norma, un trabajo precioso, eso de tener el reto de escribir en el boletín algo que va a afectar a mucha gente, pues es un trabajo precioso y al lado de Abel ha sido pues muy enriquecedor y muy didáctico, ¿no? Me quedo con una frase que tenía él, que la quiero compartir. Decía, no podemos conseguir que la administración utilice la ley conforme a nosotros queramos, pero sí que podemos darle herramientas a la ciudadanía para que ella misma pueda exigir aquellas cuestiones que nosotros sí determinemos. Y en ese sentido fue en el que trabajamos el texto, ¿no? Y poner en valor, pues que a pesar de coincidir todo este trabajo con la batalla por su salud, de todas las llamadas y de todas las conversaciones que no nos vimos ni una vez en los 3 años, no nos vimos. Yo la última vez que vi a Abel fue en ese coche, en esa clase magistral que os contaba antes. Pero en todas estas llamadas, videoconferencias, que fueron muchísimas, nunca ni una sola lo encontré de una forma que no fuera optimista con lo que él estaba viviendo y cómo él estaba viviendo su situación. Así que, pues de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir aquí esta experiencia que para mí ha sido súper importante, de verdad. Muchas gracias, Álvaro. Y vamos a pasar a la tercera intervención de la mano de Graciela Ferrer, que nos va a presentar la contribución de Abel Lacalle a la lucha por la protección y la democratización del agua en el País Valencià. Graciela Ferrer es licenciada en Ciencias Económicas, especializada en Economía Ecológica y Gestión Sostenible del Agua. Actualmente es vicepresidenta de Sugarview y forma parte de Sugarview desde su nacimiento en 2003 y es miembro de la Junta Rectora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y además tiene también la experiencia de haber sido diputada de les Corts Valencianes desde 2015 a 2023. Así es que, Graciela, pues cuando quieras nos cuentas esa contribución de Abel a la protección y democratización del agua en el País Valencià. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, he ensayado antes cómo compartir una presentación y ahora no la encuentro. O sea, ¿Es la eh, presentación o la opción de compartir? ay, no, ya la he encontrado, ya la he encontrado. Es que no la veía.
Me he puesto un poquito nerviosa, creo yo. Vale, ahora, a ver. eh, ¿Veis la pantalla compartida o todavía no? La vemos. Sí, Sí, vale. sí, sí. Sí. Vale, vale, vale. Ay, perdón. Ya está, Graciela. Sí, pero que lo he hecho fatal, de verdad. Bueno, pues, bueno, buenas tardes a todos. A mí pues eso, me cargaron un poquito también hablar de la contribución de Abel en el caso del País Valenciano y sobre todo sus contribuciones tanto a la protección como a la democratización del agua en nuestro territorio, fundamentalmente en la cuenca del Júcar, que fue un poco el punto de partida de un maravilloso encuentro con Antonio Esteban y con Abel, y que, bueno, en las imágenes que veis aquí en la portada es del año 2013, cuando Chukerviu le otorgó el premio Agua Clara a la Fundación Nueva Cultura del Agua. Fueron que estuvieron con nosotros Nuria, en ese momento presidenta de la fundación, y Abel, vicepresidente, eh, por toda la generosidad y todo el trabajo que desde 2002-2003 nos estuvieron eh, obsequiando para poder salvar el Júcar. Un poquito el contexto de Chukerviu nació como plataforma ciudadana en 2003 para oponerse al trasvase Júcar-Vinalopó, que en ese momento estaba en construcción desde Cortes de Pallás, que está a unos 100 kilómetros de la desembocadura. Y bueno, un poco luego nos constituimos en 2005, perdón, en 2004 en asociación, y llevamos ya más de 20 años pues luchando por recuperar la salud de nuestros ríos, de nuestros acuíferos y del conjunto de ecosistemas que de ellos dependen. Esta es una foto de 2004, la primera, digamos, puesta de largo de Chukerviu. Fue en el delta del Ebre, en un encuentro con la plataforma del Delta del Ebre y todos los colectivos de Cuenca Azul, en plena ebullición de la derogación del trasvase del Ebro. Y, y un poco los objetivos de Chukerviu, como comentaba antes, nacieron para decir no al trasvase Júcar-Vinalopó, pero siempre han estado mucho más allá de no a una obra hidráulica, sino de recuperar el río con todos sus valores ecológicos, emocionales, culturales, como un patrimonio ecosocial para el conjunto de la sociedad y para impulsar una nueva cultura del agua que impregne a la sociedad y también a la política. Como decía, el primer elemento, eh, digamos, disruptor y que casi significaba una destrucción irreversible, que significaba la destrucción irreversible de la cuenca baja del Júcar y en buena medida de la Albufera de Valencia, era el trasvase Júcar-Vinalopó, que estaba engarzado en la arquitectura del Plan Hidrológico Nacional, con el trasvase del Ebro y previamente el ya preexistente canal Júcar-Turia. En rojo veis un poco el recorrido que tenía el trasvase del Ebro, ay, perdón, hacia el sur, aunque en los documentos técnicos iniciales no existía
una, una aportación del trasvase del Ebro al Bajo Júcar. Esto sería la presa de Tous. Sí que en la evaluación de impacto ambiental, entre las alternativas y la alternativa que salía, digamos, mejor valorada en en esa evaluación de impacto ambiental, eh, mm, a- a- plantean que 63 hectómetros del trasvase del Ebro se queden en Tous para la cuenca del Júcar, que sería esta cuenca baja. Aquí tenemos la Albufera, pero al mismo tiempo ya se había aprobado y se estaba ejecutando el trasvase Júcar-Vinalopó, que tomaba las aguas en Cortes de Pallás, aguas arriba de Tous, y las dirigía hacia el Vinalopó. Y un poco lo que se puso de manifiesto cuando desde los estamentos académicos y sociales se estudió en el año 2021, en el año 2022, todo el proyecto de trasvase del Ebro, era que no se estaba hablando de un trasvase que se estaba ejecutando y que formaba parte de ese plan de interconexión de cuencas y de tratar a los ríos como si fueran canales. Y en este gráfico, es un gráfico de Antonio Esteban, del año 2004, donde explicaba esa, esa interrelación que había entre las dos infraestructuras y cómo lo que se estaba planteando era llevarse agua de buena calidad para, para el boom urbanístico de Alicante y rellenar un poco el Bajo Júcar con agua de peor calidad de la desembocadura del Ebro. Y a esto hay que añadirle que aquí en Tous sale un trasvase que llega, que es el canal Júcar-Túria, para regadío en la zona del Camp de Túria, al sur de la ciudad de Valencia. Y también coge el agua que llega hasta Manises para el abastecimiento de Valencia al área metropolitana hasta Sagunto, ¿vale? Con lo cual, el cambiar agua de buena calidad del Júcar por agua de una calidad dudosa o mala calidad del Ebro, teniendo la dependencia del abastecimiento de Valencia, resultaba francamente muy perjudicial, además de perjudicial también desde el punto de vista ecológico. Este es un esquema, lo que está señalado en verde son espacios de Red Natura 2000 y vemos eh, el, el trayecto que hacía la conducción Júcar-Vinalopó en su diseño inicial, desde Cortes de Pallás hasta Villena, atravesando varios espacios protegidos, de especial importancia para las aves, etc. Además, este trasvase se aprobó en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar del año 98, que planteaba extraer del Júcar 80 hectómetros que se consideraban recursos sobrantes, que se podían incrementar hasta 170 por la modernización de regadíos, y en un contexto de planificación en el cual no se establecía un caudal ecológico mínimo para el Bajo Júcar, es decir, desde Tous hasta la desembocadura, a pesar de ser espacio Red Natura 2000, tampoco para la Albufera. Como decía antes, la toma del trasvase está aguas arriba de Tous, que, es de donde cogen agua básicamente los usos que se dan en la ribera alta y baixa del Xúquer. También estaba basado en una sobreestimación manifiesta, que quedó de manifiesta gracias a los trabajos
de Antonio y de Abel de los recursos del Júcar, sin participación ciudadana, porque esto se hizo absolutamente con total opacidad, era un trasvase que teóricamente era para sustituir bombeos en los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, pero que contemplaba una preferencia para usos urbanos y reservaba también recursos para usos urbanos sin sustitución por delante de la sustitución de bombeos agrícolas. Las obras se iniciaron el 14 de noviembre de 2002 y de hecho en la primera piedra estuvo Aznar hablando de que se iniciaba el trasvase del Ebro, ¿no? Aquí Abel documentó para una clase en el máster de gestión fluvial sostenible que organizaba la Fundación con la Universidad de Zaragoza en la edición 2007-2008. Compartimos el caso del Júcar y con su característica precisión y detalle, hizo una cronología de toda la tramitación. Y aquí lo que quería resaltar era básicamente que lo que veis en verde, que son las peticiones de las ONGs al comité de peticiones, las denuncias a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión, a la Dirección General de Mercado Interior, todos estos documentos fueron elaborados por Abel y estuvo detrás de la estrategia jurídica, fue el alma de la estrategia jurídica que nos llevó a lo largo de 2 años de movilización ciudadana, junto con también la mejora del clima político porque había cambiado el gobierno y ya no estaba el Partido Popular, estaba el Partido Socialista y parecía que quería aplicar la Directiva Marco del Agua, pues a la apertura de un grupo de seguimiento en el cual tenían participación no solamente los futuros beneficiarios, sino también los usuarios y la sociedad civil de la cuenca sedente, con lo cual hubo bastante más transparencia, se pusieron de manifiesto muchos elementos que los documentos técnicos que se habían trasladado desde el Ministerio para justificar la financiación europea pues quedaban en entredicho y al final se consiguió que el trasvase que ya estaba, la conducción que ya estaba con un 40% del presupuesto ejecutado y financiación europea aprobada desde 2003, pues se pararan las obras y se cambiara el trazado para situar el punto de toma no ya en Cortes de Pallá, sino a 4 kilómetros de la desembocadura, en la sur de la Marquesa, con lo cual, si bien no era nuestra opción preferida, porque hubiéramos preferido no tener trasvase y habíamos planteado una alternativa con reutilización, desalación y gestión de la demanda en Alicante, esto era políticamente inviable y salió adelante este cambio del trasvase que al menos no significaba dejar seco los 100 kilómetros de río y poner todavía más en peligro a la albufera de Valencia. Los elementos positivos, pues eso, la toma al final del río, que hubo participación ciudadana, que el trasvase ya no era para usos urbanos y agrícolas, sino que era solo para sustitución de bombeos agrícolas y que había una estimación más realista
de los recursos. A pesar de que, digamos, salvamos ese match ball, casi 20 años después seguimos vigilantes porque estas obras se acabaron y ha empezado a estar en explotación el trasvase. Estamos vigilantes para que también se respeten los últimos 4 kilómetros de río, de la desembocadura del Júcar, que también forma parte de Red Natura 2000 y que ha estado abandonado tanto por la comunidad autónoma, el gobierno autonómico, que es responsable de las normas de gestión en Red Natura 2000, de definirlas y definir los objetivos ambientales, como también por parte de la Confederación en cuanto al establecimiento de caudales ambientales suficientes para tener esa conexión, esas aguas de transición sanas y saludables. Las claves en la oposición al trasvase Júcar-Vinalopó fue la confluencia, a mi entender, de informes técnicos solventes, de concienciación, comunicación y movilización social, de generación de opinión pública y de momento político, de poner en la agenda política este problema que preguntabas en la Ribera por un trasvase y todo el mundo hablaba del trasvase del Ebro y nos estaban dando cuenta de que se le estaban llevando el río al sur, ¿no? También la creación de alianzas entre la sociedad civil, no solamente ecologista, sino cultural, la sociedad civil en su conjunto, con los regantes, sobre todo de la Ribera Baixa del Xúquer, y los ayuntamientos de la Ribera, que todos a una nos fuimos articulando y movilizando para defender el río y que el trasvase que estaba en construcción pues se parara y no se realizara. Y como decía antes, un elemento fundamental fue la estrategia jurídica que articuló de una manera multinivel, multidimensional, Abel, en base sobre todo a la normativa europea en temas de, de protección ambiental, participación ciudadana e información ambiental, pero también de contratación pública y del propio reglamento FEDER, eh, el recurso a la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 que anulaba los dos preceptos que reservaban agua del Júcar para el Vinalopó, también derecho financiero y derecho administrativo como elementos de base para articular, pues como decía antes, quejas, peticiones, cartas, informes, etcétera, que se dirigieron a nivel europeo, al Parlamento Europeo, al Comité de Peticiones, a la Dirección General de Política Regional, Dirección General de Medio Ambiente, Dirección General de Mercado Interior, pero también al Ministerio de Medio Ambiente, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, Aguas del Júcar en esa época, Acuamé después, a la Dirección General del Agua, al Tribunal de Cuentas, al Banco de España, a las entidades bancarias en cuanto a la financiación por parte de los usuarios, que era a través de un crédito sindicado, respecto a la viabilidad, o mejor dicho, a la inviabilidad de lo que se estaba construyendo y para lo que tenían el crédito, también alertar esa dimensión de las instituciones. Nuestra relación, afortunadamente, con Abel continuó y continúa enriqueciéndonos para hacer frente a los distintos ciclos de la planificación hidrológica en el Júcar. Y aquí, bueno, como elemento, digamos, que siempre nos aportaba Abel de claridad, de aterrizar y de visualizar
lo que ponía la directiva marco, lo que ponía la legislación en materia de agua, para poder actuar de una manera informada y efectiva en los espacios de participación o para reivindicar espacios de participación en la planificación. Siempre sus infografías nos han resultado muy didácticas y muy pedagógicas, por eso esta está tomada de una presentación suya de 2016, y resaltar esa pedagogía social para defender nuestros ríos que a lo largo de todos estos años nos ofreció generosamente Abel a todas las personas que nos acercábamos para pedir consejo o aclaración o tener dudas, y siempre nos ofrecía ese lenguaje claro, esa disponibilidad, y también la alegría de compartir camino. Concretamente, a mí para entender la Directiva Marco del Agua, él lo resumía magistralmente en 4 certezas y un deber, ¿no? O un objetivo. Y esa asociación con la propia norma, pues eso, nos iluminó mucho el camino. No voy a abundar en los otros materiales que comentó Francés, que eran cuadernos o guías para poder articular las alegaciones al plan hidrológico, a los planes hidrológicos de Cuenca, que al final vieron la luz a partir de 2012, etcétera, a pesar de que tendrían que haberse aprobado en 2009. También en la Ribera, Abel nos ayudó a defender el agua de boca para varios pueblos de la Ribera. Había una situación histórica de contaminación de los acuíferos, de los cuales se abastecían pueblos enteros, poblaciones de la Ribera, y por contaminación por nitratos, fundamentalmente derivadas de la fertilización de las zonas de regadío. Y en el plan hidrológico que se aprobó en 2014, el 2009-2015, el primer plan hidrológico, conseguimos que se asignaran hasta 10 hectómetros cúbicos de aguas superficiales del Júcar para sustituir estos recursos subterráneos con problemas de calidad. Pero la indignación creció cuando justo el mismo día que se tenía que aprobar el plan hidrológico del Júcar en el en el Consejo del Agua de la Demarcación, apareció esta frase, eh, que está en amarillo, ¿no? El coste asociado a la sustitución será financiado por los usuarios de abastecimiento beneficiados. Es decir, que en lugar de quien contamina paga, quien contamina cobra, ¿no? Porque la idea era que los pueblos indemnizaran a los regantes por liberar parte de los caudales y utilizar sus pozos de sequía. Esto fue recurrido, Abel llevó la demanda por Poliña del Xúquer, Albalat, Benicuy, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Riola y Sueca, por estos 8 pueblos, en 2014. Y finalmente la sentencia del Tribunal Supremo de 2017 les da la razón y declaran no conforme a derecho y por tanto nulo el artículo al que me refería antes, ¿no? Y esto también creó un precedente para que el hecho mismo de que estuviera presentada la demanda, para que en el plan de Cuenca que se aprobó en 2016-2021 se eliminara esta ilegalidad, ¿no? También yo fui diputada en les Corts Valencianes entre 2015 y 2023,
Una de las iniciativas que presenté fue la creación de una comisión de estudio sobre la gestión del agua en la Comunidad Valenciana y las posibles alternativas de actuación ante el cambio climático, que salió adelante, y una de las primeras personas, perdón, que compareció fue Abel, una comparecencia magnífica, que nos ayudó mucho a la hora de elaborar el dictamen para situar los conceptos y situar las competencias en un contexto, el de la política institucional, muy mediatizado por eslóganes, por digamos, por argumentarios o por intereses partidistas o electoralistas, que lamentablemente dejan muy atrás a las instituciones de el nivel o la disposición de conocimiento que nos ofrece la ciencia, que nos ofrece la academia. Esa comparecencia, todas las comparecencias están grabadas. En la presentación he dejado el enlace a la comparecencia de Abel, que es en torno a un par de horas, con las preguntas, etcétera, para que, si tenéis interés de escucharlo en este contexto, pues tengáis la oportunidad. También Abel nos echó una mano con una iniciativa que con un grupo de gente de Compromís teníamos eh, en marcha, de avanzar al menos para crear un observatorio ciudadano del agua en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente centrado en el ciclo urbano del agua. Nosotros aquí tenemos más del 90% de la población abastecida a través de empresas privadas. Con lo cual hay una opacidad y también una descapitalización de la gestión pública, del conocimiento de la gestión en la administración pública, y sobre todo en las administraciones locales, con contratos y concesiones de 25, 30 y hasta 50 años. Y en ese contexto, pues conseguimos que la Consellería pues pusiera pusiera en marcha los trabajos para crear un observatorio ciudadano del agua en la Comunidad Valenciana. Esa primera jornada fue el 8 de noviembre de 2018. Abel participó en ella con una ponencia muy interesante que también tenéis enlazada, y que estaba articulada en torno a tres elementos, que era el ciclo urbano como parte del ciclo hidrológico, no como una cosa separada o distinta de los ecosistemas. El elemento central del acceso al agua potable y al saneamiento, vinculados obviamente al ciclo urbano del agua como derecho humano, y por tanto la necesidad de no solamente de transparencia y participación, sino también de una gestión pública que sea eficaz y participativa. Desgraciadamente, 2 años, 3 años después, aún no se había puesto en marcha, a pesar de que siguió siendo el mismo grupo político, que el mismo gobierno que revalidó en las elecciones. Esto no conseguimos ponerlo en marcha, y solo a finales de legislatura, con un cambio de consellera de Medio Ambiente de por medio, se habían empezado a dar pasos para crear mediante un decreto este observatorio, pero que las elecciones de 2023, de mayo de 2023, pues se perdió el gobierno, y el gobierno actual pues no está en absoluto por la labor. De hecho, la documentación que había
en la página web de la Consellería fue desapareciendo. Y por último, digamos, la última aportación de Abel, que fue en diciembre de 2022, una reflexión compartida con Francesc Larroca sobre el agua en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. También dejó enlazado el artículo y simplemente para terminar, pues muchas gracias, Abel. Gracias, Graciela, aunque nos queda poco tiempo, pero queremos dedicarlo todo a la participación que podáis hacer. Entonces, intervenciones cortas, no necesariamente tiene que ser una pregunta, puede ser una intervención, un comentario, una opinión, pero todas se han preguntado, intervenciones siempre muy breves, por favor, para que puedan haber más intervenciones. Entonces vais levantando la mano y yo voy dando la palabra, si os parece. Bueno, como no se anima a nadie, de momento yo sí que tenía una reflexión pregunta. La verdad es que una de las cosas, de las muchas que caracterizaban a Abel, no solamente a él, sino a otras personas también que habéis estado al frente en ello, es tomarse en serio el papel de la ciudadanía. Es decir, tanto en la creación del Observatorio de las Políticas del Agua, el OPA, que tenía ese carácter, ¿no?, de integrar lo académico con lo no académico, había una participación ciudadana de no expertos, ¿no?, como en la preparación de la Ley de Extremadura, que hubo un proceso de participación donde se tomó muy en serio las aportaciones de la ciudadanía, ¿no?, con esa idea de los mandatos. Y, por supuesto, en el caso del Júcar Vinalopó, donde se integra tanto la aportación, digamos, de informes técnicos, ¿no?, del ámbito más de la investigación, la estrategia jurídica y, por supuesto, las movilizaciones ciudadanas. El tema es que ahí, digamos, se considera mayores de edad a la ciudadanía y eso contrasta, pues, muchas veces con el miedo de las administraciones públicas a la participación o directamente con su menosprecio o ignorándola, o bien con una posición, digamos, paternalista, ¿no? Entonces sí que quería saber, pues, si pensáis, así muy brevemente, los tres ponentes, si estamos como estábamos, si hemos dado algún paso adelante o más bien algún paso para atrás, como los cangrejos, a la hora de cómo ven los ciudadanos, se ve desde las administraciones públicas, ¿no? Si realmente esa labor pionera que junto a Abel también hicisteis otros, ¿no?, de tomarse en serio a la ciudadanía, pues cómo estamos en ese proceso. Es una pregunta muy complicadilla, pero bueno, desde mi humildísima y pequeña experiencia, creo que cuando lanzas un proceso de participación, la gente se acerca con incredulidad y con el prejuicio de que casi que los vas a engañar para echar la foto y cubrir el expediente, pero que tiene un efecto muy potente cuando ven que una propuesta que ellos hacen se debate, incluso se traslada al trabajo final, no solamente en el marco de esta ley, sino en otra norma de menos rango o en un proyecto. Y yo quiero pensar que los que se han acercado en un proceso y han visto esa escucha de verdad y que se ha tenido en cuenta, que lo vuelven a hacer. Creo que es muy poderoso. Yo aquí, por ejemplo, en Extremadura he visto gente que vinieron por primera vez incrédulos al proceso de la ley y que nos hemos vuelto a encontrar y como que han recibido estimulación para participar. Pero claro, a tu pregunta de si de forma general la ciudadanía percibe la participación como un instrumento real y como creo que quizá todavía nos queda camino que recorrer de manera general, pero ya no solo por incredulidad, sino por desconocimiento general. Creo que todavía falta informar y hacer pedagogía para que la gente conozca las herramientas de participación, los canales, los momentos administrativos y los mecanismos para hacer valer sus derechos o para hacer propuestas. Creo que todavía queda camino. Yo Gracias. un poco eh, en la línea de también de lo que comentaba Álvaro, el- yo creo que con el proceso de participación de la Directiva Marco del Agua, el primer ciclo de planificación, lo cogimos con mucho entusiasmo, ¿no? Porque mm, creíamos que realmente
se podía forzar que fuera efectivo, generar de alguna manera algún caldo de cultivo de cambio dentro de la propia administración, porque uno de los problemas fundamentales en la administración hidrológica, pero en todas las administraciones, es la falta de confianza por parte de los eh, responsables políticos eh, en los procesos de participación, porque dicen, uy, esto va a ser un barullo, vamos a salir en el diario todos los días y todo mal. Eh, y también la falta de perfiles técnicos para gestionar de una manera efectiva los procesos de participación, porque en la administración en general no hay este tipo de perfiles enfocados a que las políticas públicas se planifiquen, se gestionen, se haga el seguimiento eh, participadamente, ¿no? Incluso a la hora de suministrar, de hacer esta publicidad activa de lo que es la documentación que tiene la administración, cuesta mucho, ¿no? El que lo haga, mm, que sea mucho más transparente para poder tener información a partir de la cual participar. Para mí, el haber pasado digamos, del activismo a la política institucional durante 8 años y además estando en un grupo parlamentario que daba apoyo al gobierno, que formábamos parte del gobierno autonómico, uno de los elementos que me quedaron de frustración fue el no haber eh, sido capaces de incorporar nuevas visiones o al menos algunos elementos de la nueva cultura del agua en las políticas de la Generalitat Valenciana en relación con el agua y también de participación ciudadana, porque había una consellería de participación y transparencia, no sé qué, pero el problema es hacerlo transversal, hacerlo permeable en todos los departamentos. Y, Gracias. y yo creo que Mi, sí, ya está, me quedo aquí. vale, Vale. mi respuesta a tu pregunta es depende. Pero por hacerlo breve, yo creo que no hay que olvidar que los organismos de Cuenca se embarcaron en estos procesos por imperativo legal. No tenían Mm, ninguna intención y han aprendido mucho. Han descubierto algunos aspectos que les son muy beneficiosos a ellos, por ejemplo, un conocimiento directo del territorio que desde el despacho no se tiene, y lo siguen manteniendo y yo creo que en algunos, por lo menos en algunos sitios, perfeccionándolo. Se ha generalizado también por imperativo legal, aunque no solo, los procesos de participación. Hay que recordar que en el agua ha sido pionera y ahí pues depende básicamente de la voluntad política de quien organiza el proceso. En unas ocasiones se quedan en puras operaciones ceremoniales porque hay que hacerlo y se solventa como un trámite, lo cual tiene consecuencias nefastas para los que participan y no tiene resultados. Sin embargo, si se dota de fondos, se establece un calendario que tiene que ser largo, porque esto no se puede resolver en breve tiempo, y se contratan a profesionales y sobre todo los quienes lo organizan están convencidos de su utilidad, entonces pueden dar resultados excelentes. Yo creo que el ejemplo de Extremadura en eso es ejemplar, ¿no? mm, Sí, Francés, yo creo que es eso, que depende de cuánto en serio te tomas tú a la ciudadanía, a las ciudadanas y los ciudadanos que están mm, participando. Si te los tomas en serio, hay una respuesta, y si vas con una actitud paternalista o de tú di lo que quieras, que ya haré yo lo que tenga que hacer, o simplemente menosprecia, o incluso le tienes miedo a la participación, que también hay mucha gente en la administración que simplemente no quiere mm, participación porque le da miedo, pues mm. evidentemente el resultado es todo lo contrario. Ángela, cuando Mm. quieras.
Gracias, Julia. Buenas tardes a todos y a todas. No, yo solo quería hacer así un pequeño comentario, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres por las presentaciones, han sido súper interesantes. Yo, por de formación profesional, pues la de Álvaro me ha llamado especialmente la atención porque sabía que se había hecho el texto, pero reconozco que no me había puesto a leerlo todavía, no había visto ninguna presentación. Y no voy a decir que me sorprenda lo que has contado, pero creo que probablemente es un texto que refleja, que tiene una impronta muy de Abel y que creo que es lo excepcional que él tenía, ¿no? Que creo que tenía cualidades que no suelen ser habituales en todos los juristas, ¿no? Por un lado, ese compromiso con la participación, ¿no? El creérselo de verdad hasta las últimas consecuencias y desde un activismo muy de base, ¿no? Que eso puede que sí que lo tengan más juristas, eh, pero después tenía esa sensibilidad, ¿no? Esa poesía, ¿no? Que también él reflejaba en su fotografía y en su... Y entonces no es solo, o sea, los juristas a veces pueden ser creativos, ¿no? Y pueden tener, pero normalmente al final el lenguaje el lenguaje que utilizan suele ser por ser riguroso y porque no, pues suele ser un lenguaje muy objetivo, con muy pocos matices. Y claro, las cosas que has leído hoy es que son preciosas, ¿no? Y parece mentira que un texto jurídico pueda ser bonito y pueda encerrar poesía, ¿no? Esa exposición de motivos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una de las características quizás de Abel, ¿no? Combinar, combinar en su personalidad pues también esa sensibilidad, esa dulzura y esa poesía, ¿no? Que al final lo refleja en sus textos y eso me parece, bueno, sublime. Solo quería... Sí, tienes toda la razón, Ángela, que hacía de lo jurídico pues una materia viva, ¿no? Que podía... O sea, que yo creo que entendía el derecho como algo que tiene que encarnarse en la realidad y que tiene que hablar de tú a tú a los problemas para resolverlos. Entonces, es verdad que eso sí que era muy, muy poco singular. Incluso yo creo que lo que has dicho antes, ¿no? Del carácter ese creativo, de entender el derecho como algo creativo e innovador, pues yo no conozco muchos juristas y no descarto que haya juristas también creativos e innovadores, pero desde luego, por desgracia, no, yo creo que no abundan. Una cosa que también me ha llamado la atención es que ha vuelto a salir en este seminario algo que apareció también en el primero, cuando estuvimos viendo distintos ejemplos, ¿no? De participación de Abel en la defensa de la naturaleza y se plantearon que en todos los casos que salieron había esa triple alianza y por eso eran casos de éxito todos los que se plantearon, porque tuvo muchos éxitos a lo largo de su carrera y en todos los ámbitos, ¿no? También conservación de la naturaleza, y había siempre esa triple alianza entre investigadores comprometidos, en este caso pues de distintas instituciones de investigación, informes técnicos, una estrategia jurídica muy bien planteada, evidentemente, porque estaba Abel al frente de la misma, y después la movilización ciudadana, ¿no? La participación ciudadana. Y aquí también, en el caso de Júcar Vinalopó, aparecen esos tres elementos, esa alianza, ¿no? Yo creo que era también una clave bueno, no solamente de Abel, sino de otra gente. Y también lo mismo, me queda la pregunta de si en ese entender la necesidad de esa alianza, yo creo que sí, que estamos mejor que hace unos años, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí también sobre la mesa, ¿no? Yo soy con profunda convencida de que realmente cuando se quiere tener éxito en algo de este tipo, en una lucha desigual, hace falta tener esa estrategia muy bien trabada, al menos esa triple alianza. No sé cómo lo veis los demás. Bueno, bueno, no, que hable otra persona porque ya he hablado mucho yo. Podéis hablar de cualquier otro tema, que yo he lanzado esto, pero podéis obviarlo y sacar cualquier otra cuestión. Tanto. Repito yo como interviene, pero porque muy al hilo de esto, es que precisamente, Julio, el otro día, después de la sesión aquella, ¿no? Me vino la idea de decir qué bonito sería hacer un proyecto de investigación en el que investigáramos precisamente eso, ¿no? Casos de éxito de la movilización social e intentar identificar cuáles son las claves
¿no? de ese éxito. Yo creo que una es la que tú acabas de decir, obviamente, pero bueno, profundizar, ¿no? Un poquito más en los mecanismos sociales, jurídicos, políticos y también de los actores que intervienen que hacen que a veces consigamos triunfos, ¿no? Que, bueno, el otro día lo hablábamos en la fiesta andaluza, de hecho creo que lo mencioné en mi intervención en la fiesta de la Red Andaluza del Agua, porque me puse además a mirar el mapa de los conflictos de Andalucía y la mayoría de los conflictos se habían ganado al menos parcialmente. La mayoría. Entonces digo, oye, que no seamos tan pesimistas, que de los conflictos en Andalucía, por lo menos los datos que aparecen en el mapa de los conflictos, la mayoría han tenido un éxito, aunque sea parcial. No, pues, leche. Anto, tú querías hablar, ¿verdad? ¿Anto? Sí, es que tiene el micrófono lo tienes cerrado. Ya. Qué bueno que, igual que Graciela ha dado la gracia a Abel, yo quería daros las gracias a todos, porque es que estoy sorprendida con estos seminarios. Estoy descubriendo cosas de Abel que no conocía y me está pareciendo interesantísimo todo, ¿eh? Que muchas gracias. Gracias a ti, Anto, por estar aquí y por acompañarnos. La verdad es que son seminarios en los que necesitamos también el contarnos unos a otros y unas a otras, pues todo lo que hemos compartido con Abel y todo lo que Abel nos ha aportado. Sí, pero a mí es que me está superando un poco, porque sinceramente es que sí, sabía de su trabajo, conocía, pero en fin, no sabía la trascendencia que podía estar teniendo. Ya está. Sí, gracias, Anto. Es un sentimiento compartido porque fíjate que no todo el mundo éramos, o sea, cada uno conocíamos una parte, una dimensión del trabajo de Abel. Por ejemplo, en el ámbito de la Fundación Nueva Cultura del Agua conocíamos buena parte del trabajo de Abel, pero después él llevaba iniciativas de conservación de la naturaleza, pues con grupos de ecologistas de la zona de Almería, etcétera, que a lo mejor había mucha gente de la Fundación que no era consciente, y eso ha sido general. O sea, realmente cuando te pones a sumar todo es cuando realmente tienes la visión global de las muchísimas cosas en las que estuvo y en las que se desplegó extraordinariamente bien. O sea, que además lo hacía muy bien, ¿no? No sé si tenéis alguna intervención más. Julia, Sergio, adelante. déjame puntualizar un poco sobre esto último que has dicho, porque aparte de hacer su labor profesional y apoyar a movimientos ciudadanos y ambientales, también tuvo un papel extremadamente relevante a nivel de universidad, dando clases. Yo fui estudiante suyo y desde el primer año de carrera, y es que, vamos, Abel destacaba sobre el resto, es uno de esos profesores que te dejan huella desde el principio. Además, yo recuerdo que tuve la posibilidad de introducirle a la fundación y él desde el primer momento estuvo entusiasmado porque ya nos enseñaba, ¿no?, en las primeras clases de política internacional sobre la Directiva Marco del Agua, Directiva de Hábitat, etc. Y cuando organizamos las jornadas de Almería, pues desde el principio estuvo apoyando y estuvo empujando y siempre era muy dado a ayudar, ¿no? Yo quisiera recalcar también eso, porque además es un sentimiento muy compartido, pues diferentes promociones, ¿sabes? O sea, tuvimos la gran suerte de haber sido copartícipes y haber aprendido muchísimo de su vitalidad en la defensa del medio ambiente. Y en la facultad recuerdo que teníamos profesores de Derecho Internacional, Administrativo y Penal en Ciencias Ambientales y cada uno era de su padre y de su madre, ¿sabes? y siempre Abel fue pues, el que más destacó entre todos. Fue una cosa muy, vamos, una fuente de inspiración constante y yo creo que ha dejado su huella de por vida.
Eso es cierto. Gracias, Sergio. ¿Francés? No, completar la reflexión de Sergio recordando que cuando los recortes de Wert, la Universidad de Almería prescindió de sus servicios, que es una cosa absolutamente escandalosa, porque realmente, claro, en comparación con otros, como todo el mundo reconoce, la propia universidad rectificó y lo volvió a incorporar, pero es un detalle importante. Sí, es verdad. Es un detalle que en ese momento a mí me indignó y se me había olvidado por completo. Fíjate que a veces la memoria hace que olvide las malas cosas, pero es verdad que no hay que olvidarlo. O sea, cómo a veces las instituciones pueden llegar a ser tan, bueno, no sé, tan poco sensibles digamos, a los buenos profesionales, digamos, a la gente que destaca, ¿no? Y cómo, o sea, yo tampoco entendí, yo creo que nadie entendió ese movimiento de la Universidad de Almería, donde quien se retrata evidentemente es la propia institución, ¿no? Por esa falta de inteligencia institucional como para tomar una decisión tan evidentemente absurda y contraria a cualquier signo pues eso, de inteligencia, ¿no? No sé si alguien más quiere intervenir. Estaríamos ya como finalizando el tiempo, pero bueno, hay tiempo para alguna intervención más si se quiere. ¿Francés? Aprovecho, siguiendo con el tema, para saludar a Jenny, que hacía mucho tiempo que no la veía, y para solidarizarme con los estudiantes de Harvard y, y con la situación de las universidades en Estados Unidos. Hola, Frances. Pues muchísimas gracias. Yo vi esto y he pasado tiempo ahora en Costa Rica y los Azores, haciendo, no con agua, pero más o menos la misma cosa que hice con vosotros, pues observando los congresos y todo eso. Pero sí, en Estados Unidos ahora la situación, pues estamos fatal, ¿no? Estamos fatal. Entonces, pues sepan que hay muchísima gente aquí que estamos luchando contra lo que está pasando, ¿no? Porque lo sé que afecta a todo el mundo. Y también pues tomo la oportunidad de saludaros y sobre todo Julia y Graciela y pues todo. Pues gracias. Gracias, Jenny. Y bueno, lo vamos a ir dejando aquí. Ya sabéis que nos veremos en el siguiente seminario, que será ya el cuarto seminario. Y nada, pues nos seguimos viendo en estos encuentros en homenaje a Abel. Así es que pues hasta la siguiente sesión.